Estas son las hazañas del deporte. El mítico portero Peter Schmeichel visitó Costa Rica en 1989 con el Brøndby danés para enfrentar a la tricolor. Revisamos este juego en Alajuela. No era interesante, no era llamativo para selecciones internacionales jugar contra Costa Rica. Después de más de 2 años sin ganarle a la Liga, Luis José Herrera y Evaristo Coronado acabaron el hechizo manudo. Y Saprissa se quitó una racha de 12 partidos y triunfó ante los rojinegros en Tibás. El primer gol en clásicos, ¿verdad? Un estadio lleno, la afición esperando que el equipo ganara, apoyando. Una vida dedicada al deporte. Clemencia Conejo, la primera mujer costarricense que jugó baloncesto en Estados Unidos y en Europa. Y además fundó la Escuela de Ciencias del Deporte. Fui primera en muchas cosas porque tuve que abrirme paso a codazos, podemos decir así, que no nos servimos del deporte, sino que hemos servido al deporte. Iniciamos Hazañas del Deporte. Un gusto reencontrarnos en esta pantalla de Hazañas del Deporte para volver a vivir aquellos pasajes de años y décadas pasadas en la compañía de Everardo Herrera y también Hernán Morales. Don Hernán, bienvenido, qué gusto saludarlo. Aquí estamos una vez más, gracias a Dios, compañeros, a ustedes el saludo y lógicamente que como siempre lo hacemos con todo el cariño para la gente que nos comenta cosas muy buenas de este programa y hoy está también muy bien, cuando hablemos de doña Clemencia Conejo, creo que tenemos una de las personas con mayor influencia en el deporte costarricense. Un gran gusto, amigos, saludarles aquí en compañía de Hernán Morales, de Alex Gaitán y por supuesto también disfrutar de estos episodios, de estos viajes extraordinarios donde tenemos la oportunidad de renovar conocimiento y muchos de ustedes recordar y para otros materia nueva de las cosas realmente buenas, algunas incluso extraordinarias del deporte de Costa Rica. Hoy, Alex, tenemos cosas realmente que valen la pena. Sí, gracias, Everardo, y también a ustedes, amigos, por estar en nuestra sintonía. Peter Schmeichel, uno de los grandes porteros europeos en la década de los 90, vino a Costa Rica cuando jugaba todavía con el Brøndby de Dinamarca. Hernán, de esos porteros, digamos, míticos que han estado en nuestras canchas en esta ocasión, jugando en el estadio Morera Soto en Alajuela. Sí, no puedes dimensionarlo en ese momento, pero ya después y al poquito tiempo uno se da cuenta de la calidad de portero que vino a visitarnos en esa ocasión. Un hombre que con el Manchester United, ¿qué no ganó? Todo lo ganó en esa época y también con su selección, con la de Dinamarca, fueron campeones de la Eurocopa. Así es que basados en un equipo muy fuerte con Michael Laudrup, pero también con un portero excepcional. Sí, tuvimos esa dicha, ¿verdad? Los que en algún momento nos tocó, porque el Peter Schmeichel que llega a Costa Rica ya era un portero que tenía buena estampa, es su 1,91 m, pero hay que recordar que el del 89 cuando lo vemos es el 91, cuando salta precisamente al fútbol británico y después, como bien dice Hernán, hace leyenda, entra a Dinamarca de invitados, recuerda, de piedra al final, aquella Eurocopa y la gana. Y luego todo el legado futbolístico que él hizo. Y además un privilegio porque su hijo Kasper Schmeichel también no ha sido igual que el padre, pero ha sido muy bueno. Y también internacional danés. Por cierto, recientemente ganó la FA Cup en Inglaterra con el Leicester. Con el Leicester, sí. Y ha hecho una gran carrera con el Leicester. Sí, sí. Un apellido que nos habla de buenos porteros, de buenos futbolistas. Peter Schmeichel y el equipo del Brøndby de Dinamarca vino a Costa Rica para enfrentar a la selección en 1989 y vamos a conocer cómo formó el equipo del Brøndby para ese partido contra la selección nacional. Ya vamos a ver la alineación que tuvo precisamente a Peter Schmeichel con Kim Kristofte, salió por Søren Jacobsen, Henrik Hansen, Ken Nielsen, Brian Cross, Henrik Jensen, Ole Ostergaard, Leif Nielsen, que salió de cambio por Mikael Petersen, Dan Janum por Ronnie Ekelund, Hugo de Lorenzo, ese Hugo es que es así, ¿verdad? No es con falta de ortografía, ese es el nombre de él, sin H, Jen Risager y Torben Frank, Yves Skovdal, todos daneses para este equipo del Brøndby en 1989. Don Hernán, usted nos maneja la formación del equipo costarricense en aquella oportunidad para enfrentar al Brøndby. Sí, mucho más fáciles de pronunciar, ¿verdad? Estos nombres: Luis Gabelo Conejo en la portería, Alexander Sáenz, Mauricio Montero, Roger Flores, José Carlos Chávez, Héctor Marchena, Álvaro Solano, que daría después espacio para que entrara Enrique Rivers, Alexander Guimaraes,
y jugaría también Joaquín Bernardo Guillén, Claudio Jara, sustituido por Pastor Fernández, Evaristo Coronado, en su lugar jugaría Javier Guanchop, y Hernán Medford, que también le daría espacio en algún momento a Leoni Flores. En la selección nacional era dirigida en ese momento por don Gustavo de Simone, el uruguayo que se quedó por acá en nuestras tierras, ¿no? Y empezó en el 87 de Simone y terminó en el 89, después del primer partido, la pentagonal que pierde en Guatemala con gol de Raúl Chacón, ahí lo cortaron. Sí, don Gustavo de Simone, que se quedó entonces en nuestro país. Y entonces con Peter Schmeichel, el Brøndby vino para enfrentar a la selección nacional. En unas imágenes que vamos a revisar, el partido se jugó en la cancha del estadio Alejandro Morera Soto, Costa Rica, frente al Brøndby de Dinamarca. Estamos hablando de 1989. Veo que se están... amistoso internacional del martes 10 de enero, fue un martes 10 de enero de 1989, Estadio Alejandro Morera Soto, allá en Alajuela. El partido comenzó a las 8:20 de la noche. Aquí vemos la formación inicial, los actos protocolarios. 5.145 personas asistieron. Bueno, y lógicamente en aquella época se entonaba el himno, pese a que era un partido de la selección contra un club, ¿verdad? Hay que recordar también, compañeros, que ubicados en 1989 teníamos dos recuerdos de Dinamarca, su muy buena presentación en México 86, aquella victoria sobre España, el equipo de Preben Jarl Larsen, de Brian Laudrup, y luego de Dinamarca también traíamos la huella cuando vemos a Peter Schmeichel, el gran portero danés. Teníamos el recuerdo de Allan Simonsen, que era el jugador más internacional que le habíamos visto a los daneses jugando en la Bundesliga, en aquellos partidos que relataba el destacado narrador colombiano Andrés Salcedo. 1.377.700 colones se recaudaron. El arbitraje fue de José Luis Vargas, con Rodrigo Badilla y Carlos Arrieta, los asistentes. Vemos a Álvaro Solano con el toque de pelota. Este equipo del Brøndby traía 3 seleccionados, me refiero de la selección mayor, y 5 que pertenecían a la selección sub-21 de Dinamarca. El Brøndby había ganado 3 de los últimos 4 torneos en el fútbol de Dinamarca, llegaba en un muy buen momento, había sido campeón en 1985, en 1987 y 1988, y la luz que se iba en el Morera Soto. Un pequeño corto ahí en el estadio Manudo, y luego toda la espera, ¿verdad? Mientras vuelven a calentarse las luces, y más en aquellos días porque la tecnología era diferente en la iluminación. Ahí está Gustavo de Simone de espalda, ¿verdad? Que había venido al Cartaginés, empezó bien, le dieron la selección de Costa Rica. Empezó bien con el Cartaginés, sí, y entonces eso le dio el paso para que nos nombraran con la selección costarricense, lo recordamos muy claramente, pero después no tuvo una larga duración en el manejo, especialmente de una selección que ya mostraba mucha calidad, que fue finalmente la que culmina con la presentación en el Mundial de Italia. Y que tiene la fortuna que le apartan del camino a México, ¿va? Por la descalificación. Sí, en segunda ronda, después de haber pasado a Panamá. Peter Schmeichel lo teníamos ahí, y ahí a don Gustavo de Simone. Carlos Campos era el preparador físico. Decíamos, el Brøndby había sido campeón de Dinamarca en 1985. En 1986 había sido subcampeón. En 1987 y 1988 campeón, así que muchos éxitos en ese segundo lustro de la década de 1980 para este equipo del Brøndby. Costa Rica presentó las bajas de Enrique Díaz y también de Oscar Ramírez, ambos por lesión. Ahí vemos Rodrigo Badilla de Rodrigo asistente, Badilla, que sería nuestro referee en el Mundial de USA 94. para aquel martes 10 de enero de 1989, el Brøndby con estos colores amarillo y azul. Que es un equipo, diría uno, que relativamente joven, ¿verdad? En 1964 se funda, está en la primera división. Lo que se aprecia de este equipo y este fútbol es en general la buena técnica que tienen los jugadores de Dinamarca. Son jugadores muy finos técnicamente hablando, no se distinguen por... Ojo, cuando teníamos esta primera oportunidad con Evaristo.
Hernán, ahí veíamos a Guimaraes, ¿verdad? Que Sí. apareció en la selección, pero ya luego en la serie de clasificación poco. Y sí tendría chance de ser incorporado por Bora Milutinovic en la lista final de Italia 90. Se preguntarán por qué se jugó en Alajuela. Bueno, es que había arreglos por ese tiempo en el Estadio Nacional, no solo de gramilla, sino de instalaciones. Así que por eso se llevó el partido a la ciudad de Alajuela. Este fue un amistoso de cara a la segunda fase de la eliminatoria hacia Italia 90, cuando Costa Rica se suponía que iba a enfrentar a México, rival al que pues no terminó de enfrentar porque fueron castigados los mexicanos. Aquí es bueno recordar, hablando de Costa Rica, que estaba en el lateral derecho y fue titular todo el juego Alexander Sáenz, que pocas veces el santaneño, el cebollero, tuvo la ocasión de ser seleccionado nacional, jugador que perteneció al Saprissa y también al Cartagena. Luis Gabelo Conejo en el arco de la selección nacional, y vendría esta acción Qué golazo. de Claudio Jara al minuto 39. Qué gran jugador, ¿verdad? Claudio Miguel Jara Granados. Siempre imponiendo ahí su velocidad primero y después qué buena recepción, ¿verdad? Para bajar la pelota y no pensarlo dos veces, no la deja picar nuevamente y ahí sorprende nada menos que a Peter Schmeichel con un golazo al puro ángulo. Y sin dejar caer la pelota, ahora Sí. cómo recepciona, cómo recibe la pelota y sin dejarla que toque el suelo, remata de una vez Claudio Miguel Jara para el gol. Javier Vicente Guanchop. El mayor de los hijos de Vicente Guanchop, Kelly, ¿verdad? Que fue seleccionado nacional. Después de Javier vendría a hacer historia nada menos que Pablo César Guanchop. Javier, que era un gran cabeceador, que jugó en el fútbol uruguayo con Nacional, reemplazando a Evaristo Coronado. Y aquí están las imágenes del segundo tiempo. Y la afición disfrutando, ¿verdad? Cuando se iba la pelota a las gradas. Estábamos de fiesta en enero, ¿eh? Sí, imagínense. Y los daneses se venían del frío que hacía allá en la península escandinava, a esta parte del mundo, para tener el chance del partido aquí contra Costa Rica. Y Schmeichel aplaude. No le querían dar la hora. Hay que tomárselo ¿Qué con tiempo, humor, ¿verdad? verdad? Es que los tiempos eran otros, e inclusive no hemos visto, pero los guardametas tenían otro manejo del balón en el área, lo podían juntar, tirar otra vez al suelo, recoger cuantas veces quisieran, Sí. se perdía mucho tiempo, todas esas situaciones han cambiado. Ese es Fernández. Pastor, José Pastor Fernández Sí. Beita, ¿verdad? entró por Claudio Jara, el hombre que había hecho el gol, y veíamos el otro cambio de Leoni Flores, dándole lugar a Leoni Flores No- para que saliera Medford. Ahí ni se imaginaba pasar lo que le esperaría, ¿verdad? En ese mismo año 89, aquel gol contra El Salvador y que nos dio la clasificación. Leoni, me gustaba mucho ver a Leoni Flores, qué buen jugador, ¿verdad? Sí, Buena sí. técnica. Aquí está precisamente la salida de Claudio Miguel Jara. Y el ingreso de Pastor Fernández en imágenes del complemento. Costa Rica que ganaba el partido 1-0 frente a ese equipo del Bromby. Qué buenos pases, ¿eh? Qué buenos pases. Este servicio muy bien intencionado hacia atrás. Costa Rica ganó el partido 2-0 porque habría otro gol de Hernán Medford al minuto 64. Y Gerardo Enrique Fonseca era el que tenía... El querido profesor El ateniense, profesor. el profesor Gerardo Enrique Fonseca Guerrero, Fue el que narró este partido. Fuimos, periodista, profesor y también abogado de Atenas, nuestro buen amigo. fuimos, compañeros en Canal 2. Sí. En más de una ocasión estuvimos compartiendo transmisiones con Gerardo Enrique Fonseca. Y además fue fundador de aquel grupo de periodistas de Noticias con el finado Danilo Arias Madrigal. Y trabajó mucho tiempo en Colombia. Y le gustaba mucho vacilar al jefe Javier Rojas. Sí. Le sacaba a Javier los chistes, ¿verdad? Fue- Gerardo Enrique Fonseca. Fue el que tuvo a su cargo la narración de este partido de Costa Rica contra el Bromby. José Carlos Chávez Inequén, que disputó este partido, recuerda la importancia de enfrentar a rivales europeos en aquella época, sobre todo por medirse en el tema físico, más allá también obviamente del futbolístico. Dice sobre todo que se jugó con muchos clubes porque a las selecciones extranjeras no les era pues atractivo jugar contra la selección nacional. Chávez Inequén, el empresario deportivo de la ciudad de Atenas, José Carlos Chávez. En este contexto que estamos viviendo, donde tenemos que cuidarnos mucho, ¿verdad? Entonces, siempre es grato
recordar momentos tan importantes, sobre todo en mi carrera deportiva. Ese partido, sí, eran partidos amistosos que nosotros, era la posibilidad que teníamos más clara, digamos, previo al Mundial de Italia 90, de tener nosotros fogueos internacionales. Y recuerdo que ese partido me parece que se jugó en el Estadio Alajuela. Ganamos 2-0 con goles de Claudio Jara y Hernán Medford. Y luego, como tú lo mencionas, este portero, creo que Peter Schmeichel, que no sé si jugaba en Inglaterra, que bueno, era un portero famoso. Y la idea de don Gustavo de Simone de estos partidos pues era que nosotros nos fuéramos acostumbrando, teniendo el roce internacional con ese tipo de jugadores que nos íbamos a encontrar en el Mundial. Entonces creo que fue muy importante, aunque fuera un equipo, no una selección, pero sí nos permitía a nosotros enfrentar el tipo de juego que probablemente nosotros nos íbamos a encontrar en alguno de los partidos de Italia 90. Y sobre todo por decirlo así, no era interesante, no era llamativo para selecciones internacionales jugar contra Costa Rica. Y eso nosotros lo teníamos muy claro, aparte de que los costos para traer un equipo de ese calibre, una selección nacional, pues era bastante oneroso y un poco difícil para la estructura, digamos, del fútbol nuestro. Entonces, sí teníamos partidos de esta índole con equipos internacionales y siempre buscando el biotipo de jugador y la estructura de juego que nos íbamos a encontrar en el Mundial. Entonces, aunque fueran equipos, para nosotros era sumar minutos en partidos internacionales y eso fueron cosas importantes que nos ayudaron al final en la presentación que nosotros logramos en Italia 90. Repito, o sea, era importante para nosotros el poder estar con este tipo de roces a nivel internacional e ir sumando experiencia, por decirlo así, contra la intensidad del juego que ellos tenían y que se iba a asemejar mucho, digamos, con las selecciones que íbamos a enfrentar en el Mundial. José Carlos Chávez Inequien, recordando la importancia de hacer ese tipo de partidos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? En esa época y en ese momento, y algunas veces lo hemos referido ya aquí en Hazañas, que era muy frecuente jugar contra equipos, porque inclusive en esas épocas, enero, estamos hablando, las ligas europeas estaban en el receso, el frío, la época de invierno, y entonces aprovechaban muchos de ellos para venir por estos lares a hacer partidos de fogueo, prepararse para cuando reiniciaban los campeonatos locales. Pero eran buenas experiencias. Ahora se acumulan otro tipo de experiencias con los muchachos cuando ya participan en selecciones sub-15, sub-18, sub-20. Todos estos van ganando experiencia porque tienen la oportunidad de ir a jugar afuera contra selecciones también, contra muchachos de esa misma índole. En la época de los 70s o los 80s, pensar que un jugador si hubiese enfrentado a selecciones de gran peso era muy difícil porque no había esa facilidad, no le existía. Sí, yo nada más para hacerlo rápido, a veces uno se pone como a idealizar cosas. Ahora que vimos esta experiencia del Brøndby, también los equipos alemanes, recuerda la cantidad que vinieron con Roberto Cardona. Lógicamente que esos son equipos que no le vas a decir de la noche a la mañana venga, o sea, con un año de anticipación, que alguien debería tener el liderazgo a nivel de la organización que permita no solamente equipos alemanes, daneses, algunos que tengan capacidad para traer esa experiencia porque ellos en esa época están parados. Entonces vienen aquí a un país que tiene condiciones diferentes desde el punto de vista turístico, pueden jugar fútbol y siempre a la larga esas experiencias se ayudan. Se ha hecho más difícil porque, sí es cierto, algunos equipos van y hacen sus pretemporadas en algunos países. Ahora, por ejemplo, ¿en Estados Unidos? Sí, me la quitaste, ¿va? Sí. En Estados Unidos van y se preparan la gran mayoría de los equipos europeos ahora. Hernán, usted ve, por ejemplo, cuando uno le seguía la huella a los legionarios de Costa Rica, encontraba que los futbolistas, por ejemplo, de ligas nórdicas, equipos suecos,
equipos de Dinamarca se movían cerca de las condiciones climatológicas mejor en Europa. Por ejemplo, estaban en España. Normalmente la mayor parte hacían eso. El país ha mejorado en algunas cosas de infraestructura. Ese tipo de situaciones hay que amarrarlas, ¿verdad? Sí, porque sin infraestructura no es atractivo venir a hacer una pretemporada. Sí, pero Costa Rica ya tiene condiciones, o sea, ya hay algunos clubes, tiene el proyecto Gol, y además imagínense que viene un club de esos y puede jugar contra 4 equipos, ya es un gran aprendizaje, porque de eso aprendimos. Uno recuerda cuando hace pasajes de todas esas cosas, al final la contabilidad es muy positiva en el beneficio para el fútbol nuestro. Dejamos el fútbol para irnos entonces ahora al boxeo, recordar una pelea de 1982 entre el colombiano Prudencio Cardona y el mexicano Antonio Velar, que acabó de esta manera. El colombiano Prudencio Cardona, de botas negras, se midió en Tampico, México, al local Antonio Avelar el 20 de marzo de 1982 por el título mundial mosca del CMB en poder del mexicano. La pelea comenzó durísima para ambos y en el primer round Cardona puso contra las cuerdas a Avelar y lo noqueó de manera fulminante. El colombiano Prudencio Cardona se convirtió en nuevo campeón mundial y lo hizo con uno de los mejores knockouts de la historia. Después de más de 2 años sin ganarle a la liga, Luis José R. y Evaristo Coronado acabaron el hechizo manudo y Saprissa se quitó una racha de 12 partidos y triunfó ante los rojinegros en Tibás. El primer gol en clásicos, ¿verdad? Un estadio lleno, la afición esperando que el equipo ganara, apoyando. Una vida dedicada al deporte. Clemencia Conejo, la primera mujer costarricense que jugó baloncesto en Estados Unidos y en Europa, y además fundó la Escuela de Ciencias del Deporte. Fui primera en muchas cosas porque tuve que abrirme paso a codazos, podemos decir así, que no nos servimos del deporte, sino que hemos servido al deporte. Continuamos en Hazañas del Deporte ahora para recordar un clásico de 1993. Era una época en el arranque de los 90 muy complicada para Saprissa cuando enfrentó a Liga Deportiva Alajuelense. Tenía más de 2 años sin ganarle al cuadro rojinegro, pero se enfrentarían en marzo de 1993 en una época donde los clásicos pues se vivían con mucha intensidad y, Everardo, comúnmente los estadios estaban llenos. Sí, que ha sido la tónica del fútbol de Costa Rica, prácticamente de mitad de los 50 para arriba a nivel de clásico. Yo creo que eso le da realmente una credencial muy buena a los clásicos. Y algo que no hay que olvidar es que esta liga de Jan Postulka, Alex y Hernán es la liga del récord, ¿verdad? Sí. De mayor cantidad de partidos sin perder en la primera división. Aquel técnico que condujo al equipo alajuelense y que también después estuvo en el cartaginés Postulka. Sí, y lo otro de los clásicos es que es un partido diferente, independientemente de cómo anden los equipos. La mayoría de las veces andan muy parejitos en rendimiento, en algunas uno destaca sobre el otro, pero en esta arrastraba la Liga Deportiva Alajuelense un récord de superioridad que era indiscutible en ese momento. Hernán, eso se ha dicho muchas veces, pero usted sabe que yo a veces lo creo, otras veces me cuesta digerirlo, porque cuando un equipo está mal, difícilmente puede hacer algo. Pero sí hay que asumir un detalle. Cuando los jugadores saben lo que representa su camisa, enfrentar un clásico, echan el esfuerzo mayor. Por eso es el clásico. Y por eso salpica. Pero no es generalizado, ¿verdad? O sea, cuando usted ve un equipo, ese equipo viene mal, sus posibilidades de salir en el clásico no son buenas. Pero de vez en cuando, pum, pegan cortocircuito y las cosas cambian. Y yo creo que eso es lo que ha hecho grande la historia de los clásicos aquí y en cualquier parte del mundo.
Porque normalmente no se dan ese tipo de rachas tan largas tampoco, Hernán, porque son duelos normalmente muy parejos. Sí, sí, y uno sabe que las conformaciones de los equipos siempre son con jugadores de los más calificados, de los más estelares, que tienen el temperamento para poder enfrentar este tipo de encuentros sin ningún complejo y no sintiéndose ni superior ni inferior. Pero hay baches, ¿verdad? Y los baches, baches económicos afectan las plantillas, que eso lo hemos visto de un lado y de otro. Por ejemplo, en esa parte de los 90, Saprissa tuvo sus ciclos, ¿verdad? También la Liga los ha tenido. En la Liga le vi problemas también algunas veces en ese detalle de conformación, pero los clásicos es un mundo muy especial, por decirlo así, ¿verdad? Y a veces hay sorpresas. Bueno, vamos a ver lo que pasó en 1993. Primero con las alineaciones. Cómo formó la Liga Deportiva Alajuelense en aquella visita al estadio Ricardo Saprissa para enfrentar al cuadro morado. Lo hizo con José Alexis Rojas. Ven ustedes el equipo rojinegro con Luis Quirós, Mauricio Montero, Ricardo Chacón, Maximilian Peinado, Joaquín Bernardo Guillén, Alexander Víquez, que salió de cambio por Ricky Chen, Wilmer López de cambio por Oscar Ramírez. Vean ustedes de cambio, Wilmer López y Oscar Ramírez, Richard Smith, Víctor Badilla, Claudio Miguel Jara, Jan Postulka era el técnico de Alajuelense, el checoslovaco, Jan Postulka. Por su parte, Berardo Saprissa formó así. Sí, un Saprissa que tenía también muy buen equipo y cuando les demos los nombres ustedes lo van a ubicar. Ahí lo tienen a Jorge Arturo Hidalgo, un guardameta de muy buen nivel, Vladimir Quesada, Roger Flores, Ronald González, Enrique Díaz, el Zancudo. Aquí estaba el brasileño Geraldo da Silva, ahora que ya falleció. Lo reemplazó un jugador que también vino, hizo cosas muy buenas en el Saprissa, Carlos Mario Hidalgo. Una institución en el Saprissa aquellos días, Benjamín el Indio Mayorga, Luis José Herra, que lo habían traído de Plaza Costa, reemplazado luego por el tanque Heikel, el tanque que luego iría al Mundial de Italia 90. Estaba Rolando Fonseca, empezando Evaristo Coronado y Lepe, uno de los buenos jugadores de Saprissa, el brasileño Adonis Hilario, y el técnico que jugó 3 veces en mundiales con Uruguay, Julio César El Pocho Cortés, y se quedó viviendo en Costa Rica. Sí. Mundialista. Ese fue un lujo que se dio Costa Rica, ¿verdad? Y llegó a jugar todavía a Costa Rica con la Asociación Deportiva Guanacasteca. Yo lo recuerdo, con Guanacasteca jugando, era un maestro en la cancha. Y un caballero a eso, señor don Julio César Cortés. Sí, que era el técnico del Saprissa en esa oportunidad, así que vamos a recordar imágenes de este clásico. Se han disputado ya más de 330 clásicos y este apenas era el 174 jugado en el estadio Ricardo Saprissa. Clásico nacional 174 de la historia en la temporada 92-93, el domingo 21 de marzo de 1993, en un horario muy lindo para el fútbol, 3 de la tarde, con 8.603 espectadores en la cancha del Saprissa y una recaudación que fue de 5.105.900 colones. Ronald Gutiérrez fue el árbitro del juego con Jorge Cantillano y Víctor Hugo Alvarado en las bandas. En la cancha del Saprissa, Saprissa que tenía 2 años, 2 meses y 21 días sin vencer a la liga. Saprissa llegaba con una racha de 12 clásicos sin ganarle al cuadro rojinegro. Antes de este clásico, el último triunfo morado había sido en 1990, o sea, pasó todo 1991 y todo 1992 sin derrotar a Liga Deportiva Alajuelense. Y era la época en que el Saprissa utilizaba ese color diferente, ¿verdad? Un color como violeta. Sí, el color lila, ¿verdad? Que le decían, y lo han vacilado también en algún momento por eso, pero se había presentado desde la época en que Fabio Garnier fue presidente. Ahí estaba esta jugada del Saprissa y Alajuelense que se ponía adelante y volvían a salir pues todos los fantasmas, decían otra vez iba a ganar a Alajuelense. Claudio Jara en apenas 3 minutos. Sí, muy temprano estaba poniéndose al frente el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, una muy buena combinación. Aquí Quirós, ¿verdad? Es Luis, que tira la pelota, el defensa rebana, no completa, se va hasta el horizontal y después viene de vuelta donde ahí muy acucioso, muy presto para definir la jugada, aparece de cabeza Claudio Miguel Jara. Claudio que había salido del Herediano, ¿verdad? Sí. Para irse a la Liga Deportiva Alajuelense. Saprissa otra vez contra las cuerdas, le había costado mucho enfrentar a Alajuelense en los últimos 2 años y aquí comenzaba perdiendo y tras de eso en pleno arranque
del partido. Pero igual encontraría la reacción en el juego, como vemos algunas imágenes de este clásico, como decíamos, de marzo de 1993. José Alexis Rojas respondiendo, y viene esta muy buena acción individual del Saprissa y muy buen gol de Luis José Herra al minuto 32, 1-1. El puro control con la pierna izquierda, no fue fácil ese primer pase y la devolución que le hacen de primera, apenita, ¿verdad? Alcanza a controlarla con la misma pierna izquierda y no pierde tiempo para sacar un remate muy cruzado, potente, que pica antes para controlar o descontrolar al guardameta. Decime. En una pared con Adonis Hilario. Sí. Es una muy buena jugada y bueno, la define como era zurdísimo, ¿verdad? Sí. Herra, que juega con el Saprissa y después también tuvo chance con Liga Deportiva Alajuelense. De los que ha jugado con estos dos equipos, Saprissa que lo seguía intentando y llegaba aquí el gol de Evaristo Coronado ya en el segundo tiempo, minuto 66. El goleador histórico de los sapricistas. Y el delirio de la afición morada que veía como otra vez pues el Saprissa vencía a Liga Deportiva Alajuelense. Que aparece ahí Evaristo donde tiene que estar el goleador, el hombre con el olfato. Aquí hay un despeje que no llega a completarse y este es un disparo a marco y hasta atrás, ¿verdad? ¿Cómo intuís que la pelota podía pasar ahí y no está tirado más al centro, sino que en el lugar justo para tocarlo? Hernán, hay que recordar que este Saprissa en esas épocas todavía no estaban las barras organizadas, eso sería más adelante, a partir del 95, en la época de Linares, cuando juegan la Copa Interamericana contra la Universidad Católica de Chile. Eso era fervor de la afición morada ahí en el Estadio Saprissa. Sí, generalizado, no solamente de una barra. Todavía no estaba aquello que separen los morados y todo ese tipo de parafraseo. Aquí estamos que Saprissa, poder y orgullo. Era la época de poder y orgullo que había ubicado Fabio Caniero, ¿verdad? Sí, y el gol de Evaristo Coronado, el máximo artillero del Saprissa, demostrando que siempre fue un hombre de área y de buenas condiciones para definir. Evaristo, además de ser un caballero del fútbol. Que en 1981 Walter Elizondo se lo llevaron, probó con el Saprissa y a la semana ya era jugador de primera división del equipo morado. Qué buen ojo, ¿eh? O sea, el cuadro de Alajuelense obviamente que intentaría rescatar esta racha y estuvo cerca, como vemos aquí, jugadas apremiantes. ¿Cómo se confundieron ahí los dos alajuelenses? Sí. ¿Quién era? Oscar y Jara. Y Alajuelense que pues presionaba, sin embargo vendría el silbatazo final y el Saprissa se quitaba 12 clásicos sin ganarle a Alajuelense, 2-1. Se quitaba un Gabrielita de encima. Vaya presión. Y eran los tiempos también en que ves al público que metía a la cancha a celebrar esto. Y tiraban de las oficinas, guardaban, ¿verdad?, los rollos, las serpentinas, que lo vimos por primera vez en el Mundial de Argentina 78, que lo hacían los argentinos. Ya, pero aquí a veces era con papel higiénico, ¿verdad? Lo que pudiera. Sí. No, lo que hubo un momento que tiraban los rollos, las serpentinas eran rollos de papel de las sumadoras. Sí, exacto. Sí. Ahí tenemos alguna experiencia que tal vez en algún momento la contemos. Buena. No, mala. Lo impactaron con papel La serpentina no, el papel no sé qué podríamos desarrolló y le dio directo. Me dio en la espinilla, pero viera que bombazo. Todavía le duele. Todavía me duele ese recuerdo ahí. Para Luis José Herra, su gol frente a Alajuelense es de nunca olvidar. Quizás tenía ese condimento especial porque él es de la ciudad de Alajuela. Un partido en el Estadio Saprissa, me parece que empezamos perdiendo y después en una jugada de pared con Adonis Hilario pudimos empatar 1-1 y me parece que Evaristo Coronado puso el 2-1. Primer gol en clásicos, ¿verdad? Un estadio lleno, la afición esperando que el equipo ganara, apoyando, y nosotros pues veníamos en un año complicado, con cambio de entrenadores. Ahí estábamos, creo que con el Pocho Cortés, me parece,
Y bueno, se hizo un muy buen partido, con grandes jugadores como Evaristo, como Vladimir, Adonis Hilario, Geraldo da Silva, un extraordinario jugador, Enrique Díaz, estaba, me parece que Jorge Arturo Hidalgo, Rolando, Benjamín Mayorga, Roger Flores. Bueno, en esos momentos es muy importante la unión, ¿verdad? El apoyo de los jugadores líderes, de los líderes positivos del grupo, que en ese momento pues daban la tranquilidad, daban buenos consejos, nos apoyaban a los más jóvenes. Entonces eso siempre es muy importante, ¿verdad? Más en un equipo como Saprissa, que aparezcan ese tipo de jugadores en esos momentos difíciles, ¿verdad? Para tener la tranquilidad de hacer las cosas bien. Y es muy importante pues el apoyo de la afición, ¿verdad? Ahorita pues no tienen ese apoyo, pero en ese momento el estadio lleno apoyando era un jugador más. Bueno, pues para mí había algo extra porque yo soy de Alajuela, ¿verdad? Entonces pues estaba esa parte extra que mis amigos toda la vida viviendo en Alajuela, entonces pues era algo bonito para mí también anotar en un clásico, ¿verdad? Yo tenía 21 años, creo, 21 me parece, 93 fue, yo creo, ¿verdad, Harry, ese partido? Sí, entonces, pues comenzando era de mucha confianza, era de mucha motivación para mí, ¿verdad? Para seguir adelante, para seguir creciendo y pues tener una buena carrera en primera división. Yo jugué siempre en un equipo que estaba a 300 metros del estadio, se llama Plaza Costa, fue el equipo siempre rival de la liga, ¿verdad? Que había una interesante competencia siempre con ellos, nosotros teníamos buenos equipos y bueno, yo jugué siempre ahí en Plaza Costa, de ahí a los 17 años pasé a Saprissa, me llevó Rolando Villalobos, me llevaron dos directivos que eran Chema López y el Negro Mora, y en ese tiempo era el entrenador don Joseph Bouska, Rolando era el asistente, y don Joseph Bouska, que me apoyó muchísimo, era el entrenador de primera división. Eso fue en 1990, y me llevaron, cuando yo llegué estaba lo del Mundial, ¿verdad? Estaba la selección en el Mundial, entonces me llevaron a jugar un partido contra Comunicaciones de Guatemala. Ese fue mi primer partido con Saprissa, era amistoso, pero fue una gran experiencia, yo tenía 17 años. Como le digo, fue un momento muy importante, fue una gran alegría para nosotros como equipo y para todo el sapricismo, ¿verdad? La afición lo necesitaba, urgía y dichosamente se sacó un buen resultado para clasificar, creo que era para lograr la clasificación a las finales. Bueno, así recordaba Luis José Herra de sus inicios en el equipo de Plaza Costa, Everardo allá en Alajuela y Chema López y el Negro Mora que lo llevaron al Saprissa. Sí, Edwin Mora, que falleció recientemente. Esa organización de Plaza Costa de la que hacía mención era bastante buena, ¿verdad? Muy cerca, porque Plaza Costa es ahí a 400 metros, 300 metros del estadio Alejandro Morera Soto. Creo que en los últimos años ellos ya no hacen esa tarea, pero en su momento lo hacían muy bien. Sí, inclusive uno muchas veces, ahí cuando seguramente vos fuiste a Mejenguear, nunca te tocó ir a Plaza Costa a jugar. No, yo salía poco a las canchas de San Rafael, de la cual iba a San Rafael y la Guasia. No eras tan internacional, sí. Fui internacional con al pie del deporte, pero te la Amazon. Con una historia muy interesante, ¿verdad? En la contribución y en la formación de jugadores, en algún momento con proyecciones grandes que se quedaron en el tiempo. Y ese tipo de visores, como Chema López y Negro Mora, que usted lo trató y lo conoció, recientemente fallecido, las condolencias para la familia, ¿se habrá perdido un poco eso actualmente en el fútbol nacional? Esos visores, digamos, ad honorem. Ad honorem sí, creo que es muy difícil verlo. Tal vez por ahí alguien pueda recomendar a un muchacho que lo vio jugando, que le pareció que tenía condiciones, pero ahora los equipos tienen que tener ese tipo de visor, una persona bien preparada. Antes era más al ojo, ¿verdad? Y al gusto y a la vista. Pero Nancy, siempre llega, ¿verdad? Siempre llega eso, porque uno es testigo de que cuando hay un buen jugador en algún lado, por ahí buscan impulsarlo y que alguien lo recomiende, que alguien lo lleve. Tal vez ahora es más cerrada el chance, ¿verdad? Porque la formación del jugador lleva más tiempo
Y sucede, porque me ha tocado a mí algunas veces, por ejemplo, hay un Tico Jiménez en Estados Unidos que jugó con Trinidad el partido frente a Estados Unidos. El papá es costarricense y la mamá es trinitaria. Y él quiere jugar en el país. Ese juego que golean a Estados Unidos, que golean a Trinidad y Tobago, el partido de Estados Unidos, él se quedó entre los suplentes. Y son de esos casos de alguien que quiere que le abran camino, ¿verdad? Pero a veces las instituciones son un poco más cerradas ahora quizás que antes, ¿verdad? Antes era como más abierto, hoy si no ha hecho el proceso con el equipo es un poco más difícil. Se filtra más. Sí. No, habían scouts ad honorem, como decís, que le recomendaban jugadores. Aquel famoso Chantú del Saprissa, que era un caso famosísimo, que llevó muchos jugadores buenos a Saprissa. Y Chantú andaba por todo lado, veía un jugador y entonces se lo traía al Saprissa. Sí, ahora los criterios son diferentes porque también se ha vuelto mucho más científico la escogencia del jugador y te analizan situaciones de perfiles hasta con 10, 12 años y la posible proyección que puedas tener. Hay gente ya más especializada. Hay mucho cuento, pero no lo estamos viendo, ¿verdad? De calidad. La calidad no la estamos viendo. Bueno, según los expertos, la formación de un jugador puede llevar de 4 a 5 años, ¿verdad? De 4 a 5 años en formarlo totalmente, ¿verdad? Entonces, 17, 18 años es el ideal para poder un muchacho estar participando en un club federador. Bueno, pues así se quitó el Saprissa, esos 12 clásicos sin ganarle a la Juelense. Hacemos una pausa en Hazañas y ya regresamos para seguir repasando otros detalles en este programa. Una vida dedicada al deporte. Clemencia Conejo, la primera mujer costarricense que jugó baloncesto en Estados Unidos y en Europa. Y además fundó la Escuela de Ciencias del Deporte. Fui primera en muchas cosas porque tuve que abrirme paso a codazos, podemos decir así, que no nos servimos del deporte, sino que hemos servido al deporte. Continuamos en Hazañas del Deporte, ahora para rendir homenaje a doña Clemencia Conejo, saludo para ella, de esas mujeres pioneras en muchos aspectos en el tema de la educación física propiamente y que también después de practicar el deporte contribuyó a crear, por ejemplo, la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional con grandes aportes, en este caso de la mujer, hacia el deporte costarricense. Sí, no cabe duda. Después de que hagamos la presentación nos vamos a dar cuenta, los que no están enterados o muy enterados, de la gran labor que ella ha hecho para el deporte en general en nuestro país. Sí, formidable. A mí me alegra mucho que tengamos este espacio para hablar de las cosas buenas que ha hecho Clemencia Conejo ahí en el deporte, en la Universidad Nacional y en la generalidad. Y recuerda uno a otros buenos funcionarios que pasaron por ahí, ya desaparecido Matías Rojas, Edgar Sandoval, hoy Milton Rivas, una gran colaboración para el desarrollo del deporte del país. Vamos a revisar entonces algunos detalles sobre la vida deportiva y también como administrativa, como dirigente especialmente de doña Clemencia Conejo, que ha estado un poco aquejada de salud, pronta recuperación. Clemencia Conejo y sus aportes al deporte costarricense. El 9 de mayo de 1937 nació en San José la profesora Clemencia Conejo Chacón, hija de Abraham Conejo y Clemencia Chacón, una mujer adelantada a la época. La primaria la cursó en la escuela Vitalia Madrigal en San José, mientras en Cartago hizo la secundaria en el colegio Sagrado Corazón de Jesús. Jugó baloncesto con los equipos de la Gimnástica Española, la Libertad, el Orión y el Versalles, iniciando esto en 1953. En 1958 fue campeona nacional y llegó a jugar en los Estados Unidos entre 1959 y 1960. En el 65 jugó baloncesto en Alemania con el equipo de Berlín, resultando subcampeona. Fue la primera mujer costarricense que jugó baloncesto en los Estados Unidos y en Europa, nada más y nada menos. Esta muy buena historia de Clemencia Conejo Chacón se convirtió más adelante luego en entrenadora de baloncesto. Condujo con 4 títulos seguidos al quinteto de la Universidad Nacional, una en 1972, 73, 74 y 75. Clemencia Conejo realizó también una pasantía en Alemania en 1965. En el 77 se graduó en Educación Física de la Universidad Nacional.
Fundó y dirigió la Escuela de Ciencias del Deporte en 1969, allí en la Universidad Nacional, de la cual fue directora de 1977 a 1986. Fue la primera mujer en ocupar un puesto en el Consejo Nacional de Deportes en 1968. Entre 1980 y 1982 fue también la primera mujer en ser directora general de deportes en el gobierno de Rodrigo Carazo. En la administración de Calderón Fournier, Clemencia Conejo fue ministra de Cultura, Juventud y Deportes. Fue también pionera en el campo de la medicina del deporte y en la documentación e información deportiva. Fue asesora en la Asamblea Legislativa. La biblioteca de la Escuela de Ciencias del Deporte lleva su nombre, Clemencia Conejo Chacón. En su carrera ha recibido gran cantidad de distinciones por sus aportes al deporte y también tanto en el área nacional, en Centroamérica y a nivel latinoamericano. Fue miembro de la Federación Costarricense de Fútbol y directora de la Comisión de Fútbol Femenino de la FIFA para CONCACAF. Clemencia Conejo, una vida dedicada al deporte que le valió ingresar a la Galería Costarricense del Deporte en el 2019. Sí, los aportes de doña Clemencia han sido enormes a lo largo de toda una vida, como bien lo dice Gerardo, una vida dedicada al deporte en diferentes cargos de esos dirigentes que pues en muchos casos les tocó abrir brecha y dejar pues su legado, su huella, especialmente sus primeros trabajos con la Universidad Nacional. Y también qué buen deportista, qué buena deportista, porque haber pasado lo que hizo en Europa, en Alemania y luego también en Estados Unidos demuestra la muy buena materia prima de Clemencia Conejo. Y el saludo para doña Clemencia, como decíamos ahora, pues ha estado con algunos problemitas de salud, pero el saludo para ella y que tenga, pues, primero Dios, una pronta recuperación, doña Clemencia Conejo. No cabe duda, una de esas personas que se merecen el respeto. Ahí la vi una foto con la que fue ministra del deporte en la época de Carazo, Marina Bolio, ¿recuerdan? Claro. Porque ella tuvo una participación en ese gobierno de Carazo. Sí. Una persona que en los puestos que ocupó siempre lo hizo con excelencia. Aquí algunas imágenes en su época de jugadora de baloncesto. Practicó el deporte, fue entrenadora y después pues una gran dirigente. Así resumió Clemencia Conejo lo que fue pues su carrera, pues a grandísimos rasgos obviamente, porque su legado es enorme, en una entrevista con Canal 6 en el año 2000. Y sí, fui primera en muchas cosas porque tuve que abrirme paso a codazos y muchos y muchas han entendido que el asunto es así, ¿verdad? No es por cuotas de poder ni por leyes, sino que es por convicción y en la forma en que nosotros estamos hablando así. Mi vida es académica, administrativa, pero también aportando enormemente a lo que podía decir el país que requería y eso vimos en atletismo, básquetbol, voleibol, fútbol. Nos involucramos en la medicina del deporte, en la informática. Hay una misión en la vida que había que cumplir y siento que la cumplimos. Y digo que la cumplimos porque fuimos varios los que estuvimos trabajando en esto. A mí me tocó ser la directora de esta escuela y la que empujaba la carreta. Fueron cosas tan hermosas las que vivimos, con una filosofía importantísima que era la participación popular y promoción humana, en donde se rescataron valores muy importantes de las comunidades, de esa participación en las comunidades, en lo que es hacer y dejar hacer, y que el Estado no sea el que lo haga todo, sino que decíamos parte y parte, ¿qué nos da usted y qué ponemos nosotros? Creo que muchos de nosotros podemos decir así, que no nos servimos del deporte, sino que hemos servido al deporte. Doña Clemencia Conejo y algunas de sus opiniones, realmente una mujer que
bueno, Costa Rica está en deuda con ella, especialmente en el plano deportivo, ¿no? Sí, y me gustó la frase, ¿verdad? Popular, a huevazos. O sea, a codazos, sí. ¿A codazos? Sí. No, a codazos. Sí, a codazos. Eso le tocó a nuestras mujeres en esas épocas, ¿verdad? Sí. Y posiblemente... Era romper, ¿verdad? Con estructuras muy para el hombre. Y posiblemente todavía algunas les toca, ¿verdad? Sí. Llegar a servir al deporte y no a servirse del deporte, parte también de lo que no se queda como debe hacerlo uno en cualquier actividad. Sí, así debe ser. Bueno, el legado de doña Clemencia es enorme y merecidamente está en la Galería Costarricense del Deporte, como reseñábamos a partir del 2019. Vamos a recordar a otra figura ahora en la sección personajes, don Álvaro Grant McDonald, exjugador, entrenador. En esta ocasión conversó con Canal 6 en 1982 cuando era técnico de la selección juvenil. Quieren darle un cambio a lo que era el deporte en Nicaragua, o es decir, meter más el fútbol que el béisbol. Sobre Salvador, pues ya sabemos más o menos las características del salvadoreño, muy parecidas a las nuestras, aunque para serle honesto, no sé exactamente cómo andarán actualmente. Sí sé que están entrenando 3 veces por semana y pues no lo han tomado con mucha seriedad por los problemas que también los conoce todo el mundo a nivel de gobierno. Y en el caso de Bermudas, que abrimos el campeonato el 17 de agosto, pues sí tuve una información del entrenador de Aruba, que era un cuadro muy fuerte, muy rápido, y ya hemos sabido pues en tiempos atrás que se puede pensar que esos equipos pues uno los cataloga como pequeños, pero a la hora de la realidad pues tienen que esforzarse mucho los jugadores nuestros para poderlo superar. En los muchachos pues cierta asimilación del clima y ver aspectos también del factor cancha, porque el terreno de juego donde vamos a efectuar la primera etapa tiene unas medidas que son el máximo, o sea 90 por 110, y las canchas de Costa Rica la mayoría tienen 105 por 68. Esos son también factores que hemos tratado de irlo superando en el aspecto de las prácticas, principalmente cuando estamos haciendo colectivos o ciertos movimientos prácticos. Don Álvaro Grant McDonald, en esos recuerdos, ¿verdad?, de esos entrenamientos, estábamos en 1982 y bueno, ahí en esas épocas cada uno llegaba con la camiseta que tuviera, o sea, iba de rojo, yo de verde, Berardo de amarillo, no sé. Y una época en que uno llevaba su maletín. Iba sin camisa. Uno tenía que llevar su maletín, comprar su maletín, y también algunos de los implementos no los daban, como ahora el jugador llega ahora al camerino y tiene todo puesto ahí en sus tacos, en su locket. Con Álvaro Grant McDonald tuve algunas experiencias, él prácticamente ya retirándose y yo empezando a jugar. Algunas veces me enfrenté con el Herediano. Después fue entrenador mío en la selección en una época cuando estuvo también Juan José Gámez, él era uno de los asistentes, y en el Cartaginés. En el Cartaginés, sí. Final de nuestra carrera. Don Álvaro, un técnico formador, ¿verdad? Sí. Hay muy buenas historias de los jugadores que pasaron por él. Fue campeón con la Liga Deportiva Alajuelense. Dos temporadas tenía Watson como preparador físico. Oscar Ramírez, por ejemplo, ha dicho mucho, yo he hablado con el Gugue también. Por ejemplo, el Gugue le daba trabajo diferenciado en la semana para mejorar las condiciones en su labor de definición. Y en esa época del 82 dirigía una selección juvenil que fue a Guatemala. Después hubo algo cuando Costa Rica participa en ese torneo que ahora no recuerdo bien, pero que al final le toca posteriormente un repechaje contra Australia e Israel en el Nacional, que lo perdemos, para ir al Mundial de México 83, donde juega Bebeto, en ese Mundial juvenil. En esa eliminatoria él mete a Oscar Ramírez en la selección, que Oscar Ramírez venía de Juegos Nacionales con Belén, que Belén tenía una gran participación en deporte, en Juegos Nacionales. Mauricio Montero también en esa selección. Mauricio Montero, Freddy Monguillo estaba ahí. Y un detallito también es que Luis Enrique Víquez Galagarza fue goleador en Guatemala con esa selección. Y después lo vimos a Galagarza convertido en un recio volante de recuperación, ¿verdad? Y aquí incluso repasamos algunas imágenes de esa eliminatoria donde algunos decían que quizás parte del error había sido precisamente quitar de esa selección a Álvaro McDonald, que era el que había traído todo el proceso. Pero bueno, saludo también para don Álvaro Grant McDonald. Vamos ahora a ver lo que pasa con Svetlana Masterkova, quien fue una atleta rusa
que fue campeona olímpica, 2 medallas de oro en los 800 y 1500 metros de Atlanta 96. En la historia olímpica, solo 3 mujeres ganaron las pruebas de 800 y 1500 metros en un mismo Juego Olímpico, y una de ellas fue Svetlana Masterkova. Svetlana Alexandrovna Masterkova nació en la ciudad de Achinsk, en la actual Rusia, el 17 de enero de 1968. Su primer Juego Olímpico fue en Atlanta 1996, ya con 28 años, y su primera final fue la de 800 metros, prueba que estamos viendo. Desde el comienzo, Masterkova va al frente, lugar que no dejaría nunca. Y vemos cómo vence con relativa facilidad. Días después, Masterkova compite en la final de los 1500 metros que aquí vemos. Nuevamente controla la prueba y vence con una autoridad absoluta. Hasta ese momento, solo su compatriota Tatiana Kasatkina había vencido en los 800 y 1500 metros. 4 años más tarde, Svetlana Masterkova se presenta en Sydney 2000, pero lesionada, no consigue obtener una medalla. Masterkova se retiró en 2003 y en su haber, además de 2 medallas doradas olímpicas, logró 2 campeonatos mundiales y marcó 2 récords mundiales. En las distancias del medio fondo, Svetlana Masterkova, sin duda, fue una de las más grandes atletas de la historia. Grandes triunfos para el atletismo de Rusia, siempre pues en buena competencia. Nos vamos, don Hernán. Bueno, lastimosamente, ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo, esperando que ustedes hayan disfrutado tanto del programa como nosotros en llevarlo hacia sus hogares o donde lo hayan visto. Muy complacido por este rato que hemos pasado junto a ustedes y desearles lo mejor, que la pasen muy bien. Gracias, Hernán, Everardo, y a ustedes, amigos, por supuesto. Nos veremos la próxima semana con estas y otras hazañas del deporte. Pásenla bien. En hazañas del deporte. En el 2002, Costa Rica, con la guía de Alexandre Guimaraes, acarició el título de la Copa Oro en los Estados Unidos. Revisamos todos los juegos de la tricolor en ese torneo. Ninguno tan rápido como Nelly Brenes, que voló al podio en los 400 metros lisos de los Juegos Deportivos Panamericanos Guadalajara 2011. Revivimos ese gran momento para nuestro deporte. En este año olímpico iniciamos el repaso de los primeros atletas costarricenses que participaron en las máximas justas deportivas del planeta. Hazañas del deporte, todos los sábados a las 6 de la tarde por Canal 6.